Bueno, darles las gracias a todas y a todos que están hoy día presentes en esta jornada, este webinar, que lo titulamos igual como la presentación que viene a continuación, que es el plan de recuperación. Estábamos conversando en la etapa preliminar con nuestros invitados, de que hace ya 3 meses que habíamos estado en una jornada muy parecida, en donde estábamos pensando qué íbamos a hacer con el cáncer en los próximos meses respecto de la pandemia. Y hoy día ya estamos por fin hablando de un plan de recuperación, así como también a puertas de la aprobación y puesta en vigencia seguramente de la ley del cáncer, añorada ley de cáncer, ¿cierto, Carolina? Tenemos el honor de contar hoy día con la presencia de, y voy a partir por las damas por supuesto, de Carolina Goy, senadora de la República, Pilar González, que ella es jefe administrativa del Departamento de Cáncer, enfermera matrona, con magíster en Administración de Salud y postítulo en Enfermería Oncológica. Y así como también con el senador de la República, el diputado el diputado de la República, el doctor Ricardo Celis, presidente de la Cámara de la Comisión de Salud. De la Comisión de Salud. Y con el doctor radio-oncólogo, oncólogo radioterapeuta, Moisés Russo, que es el jefe técnico del Departamento de Cáncer del MinSal. Yo les agradezco a todos que se sigan sumando, la verdad que ha estado todos estos días llegando a las inscripciones, así que estamos muy contentos de que nuestra convocatoria haya llegado a tantas partes. Les pedimos por favor que muteen sus audios y sus videos. Muchas gracias. Y a continuación me gustaría dejar entonces a Priscila González con este plan de recuperación, una presentación que nos va a compartir. Priscila, cuando quieras. ¿No? Gracias, Francisco. A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Es muy importante para nosotros, como Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, que conozcan cuál es el plan que se ha partido hace algunas semanas con respecto a la recuperación en cáncer que nos preocupa tanto. También aquí estoy acompañada del doctor Russo, que en este minuto estamos de jefes subrogantes porque el doctor Becerra está en comisión de servicio de residencias sanitarias y además con parte de mi equipo del departamento. Y les voy a compartir una presentación para que después conversemos. Esta presentación les quiero contar que la realizó gente del Departamento de Cáncer y que también le hemos mostrado en redes y en servicios y también la semana pasada a una parte de la sociedad civil. Para ponernos un poco en contexto, la carga de cáncer en Chile en un año sin pandemia son más o menos 60.000 casos nuevos al año. Ya es la primera causa de muerte en algunas regiones del país, siendo la segunda causa de muerte a nivel nacional, con 26.000 muertes al año y más o menos 70 muertes por día. Con respecto a un último estudio muy interesante que salió en Reino Unido, más o menos son 10.760 fallecidos, estimando un retraso de 6 meses, que es el impacto de la pandemia en cáncer. Ya, y más o menos aproximando en Chile el mismo retraso y distribución, se estiman 1.284 fallecidos. Esta figura es súper importante, que la hemos mostrado en hartas partes, y si no, por favor, para que la revisen, son los efectos de la pandemia en el sistema de salud, que habla un poco de la huella de la pandemia en los pacientes crónicos, que son los que tenemos que ver ahora. Una primera ola que ustedes pueden ver acá, que habla de la enfermedad COVID y del colapso sanitario y de muertes. Una segunda ola, que está en las consecuencias de posponer la atención de otras enfermedades agudas, con una cola en un periodo de recuperación. Después una tercera ola, que son las consecuencias por la interrupción de los controles de enfermos crónicos, y la cuarta ola, que tiene que ver con trastornos mentales, una crisis económica y la desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema de salud en pandemia? Se han tenido que ver reconversiones de casi el 100% de la oferta de hospitales a atención de pacientes COVID, la no entrega de atención a personas con patologías crónicas y o catastróficas sin emergencia, el funcionamiento parcial de APS, de la atención primaria en salud, y seguimiento de casos COVID, por lo tanto, disminución de tamizaje y diagnósticos precoces, las personas que postergan sus tratamientos por temor al contagio,
la disminución de oferta pública y privada para atención de otras patologías oncológicas, entre ellas, por ejemplo, la disminución de atención ambulatoria, la no realización de cirugías electivas, la reconversión de camas, la disminución de personal y otros, y el aumento de retrasos GES y listas de espera, especialmente las quirúrgicas. Tenemos dos problemas que enfrentamos. En el hoy es la disminución de oferta para brindar prestaciones oncológicas, las garantías GES retrasadas y aumentos de lista de espera, y las personas que no tienen acceso a tratamientos que son impostergables. ¿Qué viene mañana? Que eso lo estamos viendo nosotros también, la segunda ola de casos aún no diagnosticados. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no han accedido al sistema, por lo tanto no conocen el diagnóstico, y las personas diagnosticadas en estadios más avanzados. Esto es muy interesante porque habla de la demanda no expresada en GES. Estas son estimaciones. El porcentaje de casos no creados en comparación a un mes promedio se ha visto tanto en las plataformas que se usan en la red de salud como el CIGES o el SICTE en el caso de las listas de espera, habla de una disminución de casos creados a partir de marzo del 2020 que coincide con la pandemia, y también una demanda no expresada en GES que aproximadamente lleva acumulados 160.000 casos menos. Esto es de todos los GES. Y los problemas de salud, que es la PS de acá, con mayor impacto se ha visto en cáncer gástrico, cáncer colorectal y cáncer de próstata. Esto es un estudio que se hizo del Departamento de Cáncer de mis compañeras con respecto a un análisis de FONASA y los casos que son creados, digamos, por un año normal. ¿Qué se está haciendo ahora para recuperar la atención de los pacientes oncológicos? Las medidas inmediatas que hemos estado realizando habla de una evaluación permanente de la red pública y de un nuevo concepto que es la gestión de pacientes con prioridad clínica que hemos llamado GPO, que es gestión de paciente oncológico. Y a mediano y Priscila, estás pegada. Priscila. A lo mejor si desactivas tu video y solo queda la voz. Desde la conexión, Priscila, vamos a esperar un segundito para que se pueda retomar. Moisés, un poco de acuerdo a lo que estaba ya presentando Priscila, ¿nos puedes hacer algunos avances respecto a lo que ya comentaba en su presentación? Porque pasa que quedamos como en la mitad, parece, ¿no? Sí, una cosa importante, Priscila les estaba mostrando algunos de los números con los que estamos intentando estimar cuál va a ser un poco la demanda con la que nos vamos a topar de pacientes posterior a este periodo cuando se reactiven todas las redes. Ahora, hay que saber de que tenemos un grado importante de incertidumbre al respecto, ¿cierto? Y es uno de los aspectos con los cuales tiene que ver la ley de cáncer, y es al no tener en Chile actualmente un registro funcional nacional de cáncer, también tenemos una debilidad en poder determinar realmente cuál es la cantidad de casos que tenemos normalmente en todas las regiones y por lo tanto en todos los servicios de salud. Nosotros sabemos que el GES cubre solamente algunas patologías y además el GES incluye algunas patologías con sospecha, y sospecha no necesariamente son pacientes que tienen cáncer que efectivamente van a requerir servicios aparte de los servicios diagnósticos iniciales. Y por lo tanto, una de las cosas que a futuro, en situaciones similares como esta, tal vez no pandemia, pero donde se requiere una mayor planificación de la red, el Registro Nacional de Cáncer, que viene creado dentro de la nueva ley de cáncer, va a ser una herramienta fundamental para poder hacer este tipo de planificación. Entonces, todos estos números que les estamos mostrando son números preocupantes en algunos sentidos, pero son números que también conllevan esta gran cantidad de incertidumbre y que apunta obviamente a que algunos de los aspectos de la nueva ley de cáncer vienen a mejorar
y poner recursos en algunas áreas en las cuales nosotros tenemos un déficit importante de planificación sanitaria. No solamente para poder planificar solamente este tipo de servicios, sino que a futuro para poder planificar de mejor forma también infraestructura. Actualmente nosotros, todos los servicios que nosotros veamos de cáncer corresponden principalmente a los lugares donde los pacientes se atienden, lo cual no es lo mismo que poder tener mapeados bien los lugares en donde los pacientes están teniendo sus diagnósticos inicialmente. Y eso es algo relevante para poder estimar cómo hacerse cargo de esto, cómo distribuir especialistas y además hacernos cargo de que por la distinta geografía que nosotros tenemos, efectivamente no necesitamos en todas las regiones exactamente el mismo tipo de servicio. Hay algunas regiones donde van a poder necesitar cierto tipo de especialista y otras regiones donde otro tipo de especialistas van a ser más importantes. Así que eso es uno de los aspectos a tomar en cuenta un poco de los números que les está mostrando Priscila que van a ser importantes para la planificación. Volvimos y se tuvo un problema técnico aquí. Alguien me está molestando, no sé. O mis niños están usando mucho internet jugando. No sé dónde quedé. ¿Me ayuda, Francisco? No sé sí, por favor, vuelve nomás a compartir y recuperamos la diapo en la que estabas. Espera un poquito. Yo me quedé en la 13, pero no sé si... Sí, dale con... A ver. ¿Vimos esas estrategias de plan de trabajo? ¿Alcancé? Estamos viendo tu Zoom ahora. No estamos viendo tu presentación. Cuando te la... Elige el PPT. Ahí sí. Ya, ahí ¿dónde sí. quedé? Estábamos antes de eso. En la GPO. En la GPO, espérame. ¿Acá? Antes. ¿Demanda no expresada en GES, puede ser? ¿O no? Su tableta. No, estábamos recién en la... Ahí. Sí, no, ahí estamos. Ahí. ¿Aquí en el Después sistema de salud? Aquí. ¿En lo de hoy? Sí. Ya. Ahí. No sé qué decir de mi proveedor de cable. En fin. Debe Dos ser problemas. PPT, ¿no? No, es Movistar, ya no sé cuál es mejor o peor. Pero bueno, menos mal que tenemos un poco de tiempo. Ya. Sí, tranquilo. Los dos problemas, vuelvo entonces, al hoy y al mañana. En el hoy, la disminución de oferta para brindar prestaciones oncológicas, las garantías GES retrasadas y aumentos de listas de espera, personas que no tienen acceso a tratamientos impostergables. Y en el mañana nos vamos a encontrar con una segunda ola de casos aún no diagnosticados, personas que no han accedido al sistema, por lo tanto no conocen el diagnóstico, y las personas diagnosticadas en estadios más avanzados. Ya, en el trabajo que se está haciendo en el departamento se hizo un cálculo estimativo de la demanda no expresada en GES, que muestra una disminución de casos creados a partir de marzo del 2020 que coinciden con la pandemia, y también una demanda no expresada en GES, pero este es en el total que llevamos acumulados a la fecha, más o menos 160.000 casos menos, con los problemas de salud con mayor impacto, que sería cáncer gástrico, cáncer colorectal y cáncer de próstata. Ahora sí, vamos al plan de recuperación. Bien. Plan de recuperación en oncología. ¿Cuál va a ser la medida inmediata? La evaluación permanente de la red pública y la gestión de pacientes con prioridad clínica, que el nombre es GPO, que es gestión de paciente oncológico. Y a mediano y largo plazo, un plan de recuperación de la actividad oncológica, GES y no GES, y en todos los procesos de cáncer, desde la prevención hasta seguimiento y cuidados paliativos. Las estrategias del plan de trabajo inmediato son la actualización del estado de la red, el envío del informe semanal al Departamento de Cáncer MinSal de la oferta disponible y cómo va impactando la pandemia en la atención de cáncer, rediseños de la Red Nacional de Oncología en periodo de contingencia, el monitoreo de garantías GES y listas de espera, definiendo y resolviendo nodos críticos en forma general, no caso a caso, la actualización periódica de listas de espera de prestaciones de todo el proceso oncológico, la generación del sistema de derivación de pacientes que requieren prestaciones urgentes o impostergables. Y una frase muy importante que se ha mostrado también es que un buen plan ejecutado aceleradamente hoy es mejor que un plan perfecto la semana entrante. ¿Cuáles son los objetivos de esta GPO? Que está liderado en MinSal por el Departamento de Cáncer, es derivar pacientes con prioridad clínica, mejorar la oportunidad y pertinencia de traslados de pacientes en periodos de pandemia, centralizar la demanda y la oferta, optimizar el proceso de derivación, priorizar según criterios clínicos y pertinencia técnica, y velar por la buena utilización de los recursos. Y esto es coordinado con MinSal, los hospitales, servicios de salud, FONASA y centros privados.
La GPO, ¿en qué consiste? Ahí pueden ver a todo Chile. Hay 29 encargados en el país y 5 encargados de las macrozonas en MinSal, que ahí pueden ver a mis compañeras Carolina, Marlene, Dunia, ahí estoy yo en una parte, y Marlene, y falta Jessica también. Que nos conectamos con todas las macrozonas para que nos prioricen los casos y lo revisamos juntos también, para que estemos en conexión con todo lo que está pasando. ¿Ya? Y también esto significa una organización con FONASA para los prestadores públicos y privados. Una muestra de lo que ha pasado, digamos, desde que partió este plan, que todavía sigue en proceso y hemos ido perfeccionando cosas, que llevamos 189 pacientes recibidos. Ya llevamos 52 derivados, 31 pendientes, al centro de origen que vuelven son 32, y en proceso en que se está definiendo cuál va a ser su camino 73. Y el fallecido que se leí fue por otra causa. Algunas estrategias a mediano o largo plazo. El análisis de datos para evaluar el impacto de la pandemia, que esto es muy importante, en cuanto al número de personas que no han consultado aún en el sistema por miedo al contagio, el levantamiento de oferta público y privada por cada una de las regiones y la cartera de servicios de cada establecimiento, la elaboración del plan de recuperación de pacientes y plan de priorización de la atención, la evaluación del impacto financiero de la reactivación post-pandemia, la obtención de recursos económicos con la sociedad civil, el Estado, centros privados, entre otros, y nuestro sueño es la gestión unificada de la red público-privada. ¿Cuáles son nuestras armas para enfrentar este problema? Acá está un equipo que es central, que es el Departamento de Cáncer, Vigera y FONASA, una organización que está los encargados por macrozona, comité técnico local, redes, amigos, no sé por qué sale una rayita ahí, que están el hospital digital, las drogas de alto costo, red público-privada, recursos, lo que falta. Hoy día siento que me están molestando. Y el equipo de trabajo que se ve rayado, sí, no sé por qué. Sí, están los niños jugando con la presentación. Los niños jugando. Y ahí está todo nuestro equipo, que pueden ver ahí al doctor Becerra ahí medio rayado. Eso es lo que un poco como el resumen que los queríamos mostrar, para que después nos hagan las preguntas que necesiten. Y que ustedes también, Francisco, que lo mostramos el viernes y todo eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que... bueno, comentarles a todos que esto está siendo grabado, obviamente, que lo vamos a compartir después en las redes de la Fundación, y que las preguntas las pueden hacer por fuera a través del chat. Y en primera instancia, comentar de que esta es una presentación que, bueno, que ya habíamos visto el viernes pasado con las agrupaciones y ONGs de cáncer que trabajamos en los últimos meses con, primero con Sergio y ahora con Priscila. Y... en esto había un término muy interesante, que era la red unificada. ¿Cuál sería esa definición de red unificada para enfrentar este tema del volver o recuperar a los pacientes con cáncer? Priscila. ¿Puedo partir yo, Francisco? Sí. Y después Moisés también nos va a ayudar. En realidad se está gestionando distintos, digamos, canales. Cuando la red no puede resolver por ejemplo, leucemias, temas hematológicos o cirugías muy complejas, FONASA tiene su red de segundos prestadores, ¿ya? Y ahí ellos tienen convenio directo en el caso de los pacientes GES para resolver. ¿Ya? Y en el intertanto, hace un tiempo, el doctor Becerra se consiguió una donación de la Fundación López Pérez, que ya tenemos lista, digamos, y son 1.000 millones de pesos para pacientes con ciertas características específicas para que se puedan, por ejemplo, operar. Y eso está destinado a los pacientes que son no GES. Ahí Moisés me puede ayudar un poquitito también. Sí, efectivamente. Parte de lo que hemos debido hacer ahora es, como dijo Priscila, es también entrar a priorizar algunos pacientes, ¿cierto? A pesar de que tenemos todo el sistema de segundos prestadores de FONASA, en este momento no es solamente la red pública la que está con problemas de acceso, sino que también la red privada estaba con cantidades limitadas de prestaciones que podía estar haciendo para el sistema público. Entonces se han hecho dos cosas. Uno, que efectivamente FONASA, algunos de los casos, cuando tienen casos que son GES que van a ir a segundo prestador y necesitan saber la prioridad de distintos casos, nos consulta directamente con antecedentes clínicos, y estos se revisan desde el punto de vista de la severidad y la prioridad del caso para intentar poder derivarlo antes. Y en el caso de lo que dijo Priscila, efectivamente el doctor Becerra
recibió una importante donación de la Fundación Arturo López Pérez, que es una donación en prestaciones, son 1.000 millones de pesos, pero en prestaciones, y son prestaciones quirúrgicas y radioquirúrgicas para pacientes que tengan en particular la probabilidad de tener enfermedades que son curables, en los cuales no queremos perder tiempo por los problemas que está teniendo la red actualmente. Esto significa que en los distintos servicios se están recabando los datos de información de pacientes que, pacientes que son no GES, por lo tanto no van a segundo prestador. Estos datos, se toman los datos de los pacientes con todos sus antecedentes clínicos, estos datos llegan al Departamento de Cáncer de MinSal, revisamos estos casos uno a uno, y si cumplen con las características, con sus imágenes, etcétera, que son casos que posiblemente pueden tener la resolución de un especialista en la Fundación Arturo López Pérez, ese caso es derivado, la fundación lo recibe, se hace una llamada de telemedicina para que el especialista pueda ver a ese paciente, y posteriormente la fundación está donando las prestaciones necesarias para resolver esos casos. Y por lo tanto eso está siendo una cooperación privada al sistema público muy importante, en particular para los pacientes que actualmente son no GES, pero que tienen algunos cánceres que son todavía curables si es que nos movemos lo suficientemente rápido. Y por lo tanto estamos tratando de hacer una gestión acelerada de varios de estos pacientes a través de una revisión completa de su caso clínico y los antecedentes que tiene, y asegurarle una resolución lo más pronta posible. Senadora, diputado, si gustan hacer alguna consulta. Sí, me encantaría. Gracias, bueno, yo aprovecho de comentar que estamos en una semana con hartas noticias y con buenas noticias en general para la gente de lo legislativo. O sea, el 10%, se aprobó el postnatal de emergencia, pero entre esas cosas también la Cámara de Diputados, y ahí el diputado Celi nos puede contar más detalles, también aprobó la ley del cáncer, que ya está en su última fase, nos queda la última parte en el Senado respecto de los cambios. Entonces es una súper buena noticia porque tal cual como planteaba Priscila, Moisés sobre todo te referiste, ¿no es cierto?, a la importancia de tener el registro, o sea, muchas cosas en las que hemos venido trabajando como que cuadran justo para un momento donde enfrentamos una mayor dificultad, o sea, aquí cosas donde habíamos avanzado, ¿no es cierto?, la pandemia implicó un freno, ustedes han entregado los datos. Pero uno de los puntos centrales de lo que hemos construido en la ley del cáncer es la colaboración público-privada. Entonces, yo lo que les quería preguntar a propósito de lo que nos plantean de la derivación a la fundación, además, que yo les tengo un tremendo aprecio también por lo personal, siempre lo he dicho, cómo están trabajando con otros actores también del sistema que son prestadores, como segundos prestadores, en el caso no solo de GES, sino no GES, porque un poco lo que uno querría ver y de mencionar es cuánto podemos abordar desde lo público, desde las capacidades del sistema público, y cuánto necesitamos que nos aporte el sector privado, y sobre todo aprendiendo de algo que yo destaco cada vez que hablo, de lo que se hizo bien en esta pandemia desde salud, fue integrar la red, ¿no es cierto?, la red integrada pública y privada, bajo además la conducción de FONASA, ¿no es cierto?, y con el rol que tiene que cumplir el Estado. Yo encuentro en materia de salud, permitió salvar muchas vidas y aprovechar los recursos, normar, y de alguna manera derribó algunos dogmas que teníamos más bien de la sospecha respecto a los privados. Creo que esa es una lección que tenemos que aprender también para cáncer. Entonces, ¿cómo se está implementando eso más allá de lo que nos plantean respecto de la fundación? Mire, la verdad es que se hizo en algún minuto, en un periodo hace un mes atrás, un análisis de toda la red privada. Estuvimos en conversaciones para saber efectivamente qué es lo que pueden ofrecer ellos, cuáles son las redes privadas que cuentan con qué prestación, con qué tratamiento, si nos pueden ayudar tanto a la detección precoz, al diagnóstico, así que esa parte la tenemos lista. Pero nos falta un tema súper relevante a propósito de la ley de cáncer, que es el tema del financiamiento. Ahora, independiente de eso, FONASA
digamos, dependiendo del caso, si hay problemas de traslado del paciente, porque son, por ejemplo, estoy inventando, desde Aysén a Santiago, que es un traslado que es muy lejos y es complicado para sacar el paciente, FONASA igual está revisando los casos para poder autorizar un segundo prestador que, independiente que no esté en convenio, ellos lo autorizan. Se revisan todos los casos igualmente, así que hemos tenido, digamos, casos, por ejemplo, un ejemplo hematológico en una red privada y que era urgente, que se tenía que empezar su tratamiento y se autorizó. Así que los casos a caso que son urgentes lo estamos viendo, pero independiente de eso, en su minuto con el doctor Becerra logramos hacer un análisis de lo que ofrece efectivamente la red privada, tanto en diagnóstico, en etapificación y en tratamiento. Así que esa parte la tenemos lista. Necesitamos un poquito ahí de apoyo con respecto al financiamiento para poder también hacer esta alianza para poder recuperarnos respecto a esta pandemia de todo lo que tenemos. Priscila, y ahí respecto del financiamiento, ¿tienen dimensionado cuánto es lo que se requiere? Sí. Eso solamente, perdón Francisco, para terminar, porque sí, además por favor. Sí, el día jueves próximo tenemos programada una sesión para ver esto, entonces súper oportuno contar con el dato. Sí, hay datos que, digamos, las proyecciones que yo nombré son datos que todavía no son oficiales, pero se está trabajando con el área de redes, que la van a tener en los próximos días, para tener lista una minuta de cuántos son los números de pacientes, cuánto es el GES y un aproximado del financiamiento. Así que ese número lo tenemos. ¿Diputado? Sí, bueno, complementando lo que decía la senadora, ya en la Cámara fue visto en Hacienda, se votó favorablemente todo el proyecto que habíamos elaborado en la comisión, va al Senado, tiene unas pequeñas observaciones. No quisimos, pese a que hubo observaciones en la sala, no quisimos votarlos allí, sino que quisimos que fuera al Senado para que se resolviera allí, por la vía de una comisión mixta o la forma más expedita en acuerdo con Carolina y la comisión del Senado. Hemos trabajado juntos esto, así que ha sido expedito y espero que no me cabe ninguna duda que va a terminar siendo así expedito y en agosto ya vamos a estar en otro pie, ¿eh? Y es una cuestión importante. Así que yo creo que las noticias son súper buenas porque la Cámara aprobó por una votación amplísima, casi por unanimidad, la ley del cáncer. Hubo una sola abstención, para ser súper claro, nada más, ¿ya? Y el resto todos aprobaron el informe de la Comisión de Salud y de Hacienda. Así que una muy buena noticia. Y conversábamos con la senadora que quedan uno o dos puntos que resolver. Va por la vía una mixa y yo creo que lo vamos a resolver de modo fácil y concordado. Así que pues, es una súper buena noticia. Probablemente, sí, perdón, diputado, diga, por favor. Continúa. Yo quería dejarle una pregunta, a lo mejor me perdí. Si ustedes tienen el estimado de cuántos números de retraso de garantías GES quirúrgicas, ¿eh? Si ustedes lo tienen, tienen el dato que tal vez una de las más complejas, y de radioterapia, que sean un poco separados cada una de esas dos grupos, ¿no? De retraso, pensando en diciembre. Sí, como le estaba diciendo, estamos terminando de analizar los datos porque es complejo hacer los cálculos y también nos estamos basando en revisiones bibliográficas internacionales como para también hacer un paralelo, pero tenemos los números de los retrasos que son GES, que incluyen garantías quirúrgicas. Como le digo, son datos que son estimativos y se hizo ahí también un análisis de mis compañeras bien preciso con respecto a eso, así que como le digo, los tenemos, los estamos terminando de revisar, así que sí los tenemos, y en el caso de radioterapia, radioterapia es una de las garantías que ha tenido menos retraso en general. Pueden haber casos particulares, sobre todo por el tema del temor de los pacientes al traslado, que es algo que se está dando mucho en regiones. Así es. Ese es uno de los problemas que tenemos, digamos, y no por eso va a quedar la garantía como rechazada, sino que queda como retrasada, así que eso lo tenemos súper claro también, porque se está haciendo seguimiento, y me consta que si llama a los pacientes, se dejan anotado, por favor que vayan, después lo vuelven a llamar para que vaya, y por supuesto con el susto que tienen no van, pero me consta el esfuerzo que están haciendo los servicios para conseguirse transportes, con todos los cuidados, con todos sus elementos de protección personal y trasladarlo. Así que, por lo menos en radioterapia, creo que es una de las que tiene menos
También los equipos de salud están haciendo un gran esfuerzo en hacer turnos también para poder atender todas las garantías. Pero tenemos los números. Perfecto. En algún momento conversábamos de esto de también el capital humano, porque también sentimos de que se requiere mucho capital humano, mucha presencia de profesionales en este tremendo esfuerzo titánico que va a ser recuperar a los pacientes, porque sabemos que están asociados a estos porcentajes de aumento en la mortalidad en el tema de cáncer. Entonces, ¿cómo el plan aborda este tema de reclutar o de capacitar o de traer, incluso a lo mejor desde el extranjero, profesionales que puedan apoyar el proceso durante los próximos 8 o un año quizás, para recuperar estas listas de espera? ¿Qué han pensado a nivel de lo que es el recurso humano? Yo creo que aquí tenemos igual Moisés, que si tú puedes pensar. ahí. Sí, Sí, yo creo que gracias, Moisés. tenemos que pensar acá que hay un aspecto importante, que nosotros reconocemos que hay un déficit de recursos humanos Perdón, dentro de la red, silenciar ¿cierto? a la Carmen, ya, ahora sí. Tenemos un déficit de recursos humanos en la red, y eso en el Plan Nacional de Cáncer está abordado, y hay un plan de formación para una gran cantidad de especialistas, y está participando también un médico oncólogo que es especialista actualmente también en educación médica, en generar ese plan. Ahora, la principal dificultad que tenemos actualmente es, digamos, que la red ha estado cerrada. O sea, yo no creo que la principal dificultad sea, por ejemplo, traer, digamos, más personas para que estén dando prestaciones, cuando no hemos tenido actualmente el lugar a donde los médicos locales puedan dar prestaciones. Probablemente esto va a requerir, para tratar de recuperar lo que va a haber sido el tiempo perdido, extensiones horarias en algunos de los hospitales para poder lograr una mayor cantidad de atenciones una vez que la red esté en pie. Pero no me parece que en este momento en particular el tema de la formación de recursos humanos o traer recursos humanos sea lo más prioritario. Yo creo que han dejado bastante claro, incluso, digamos, en la discusión del proyecto de ley de cáncer, también el Colegio Médico ha dejado claro que cualquier intento a futuro, digamos, para aumentar el pool de especialistas que hay tratando cáncer en el país es bienvenido, pero principalmente se requieren esfuerzos que no sean solamente administrativos, de traer especialistas que simplemente den servicio, sino que necesitamos poder asegurarnos que efectivamente los especialistas que tenemos actualmente tengan las mejores condiciones para dar servicios en la red. El capital humano que tenemos actualmente en la red es muy avanzado en términos de las especialidades oncológicas, pero hay un déficit mayor con respecto a la infraestructura con la que están operando, los espacios que tienen y la posibilidad de hacer extensiones horarias cuando están dispuestos a hacerlas. Y esos son especialistas de muy alta resolutividad que tenemos que simplemente intentar ocupar de mejor manera. Senador y diputado, aquí pregunta el doctor Luis Villanueva. Gracias, Moisés, muchas gracias. Pregunta al doctor Luis Villanueva, senador y diputado, ¿cuáles son los puntos a resolver de la ley de cáncer? Senadora, la dejo usted con la palabra primero. Ya, sí, ahí yo quiero reconocer en esto, además de estar revisando quiénes están participando y saludarlas, porque están muchas personas, muchas agrupaciones, no quiero nombrar a una para no dejar nombrar a otras, que han estado detrás de esto por muchos años, y además en las distintas regiones, la Bancomamá, no sé, de todos, ¿no es cierto? Y creo que este es un logro efectivamente de quienes han estado en los zapatos de las familias que enfrentan el cáncer, de quienes tratan a los pacientes, y los diputados en eso se comprometieron a sacar rápido el texto, lo han hecho, también quiero reconocerlo públicamente, y solo hicieron un par de modificaciones pequeñas que tienen que ver con perfeccionar la conformación de la Comisión Asesora de Cáncer y sobre todo la modalidad como se iba a escoger a su representante, que respeta la autonomía de las organizaciones ahí, pero tiene que haber un trámite formal, ¿no es cierto?, que hace el ministro de Salud básicamente para su nombramiento. Y otro tema fue el de la actualización de las guías clínicas, que disminuyeron el plazo. Lo que queda pendiente es revisar, se estableció un fuero laboral para las personas que han tenido cáncer. Entonces ahí se estableció que hay 1 año de fuero, eso es que no pueden despedirlo de sus trabajos desde que tienen la remisión total de la enfermedad, pero eso requiere una especificación más operativa.
Y yo sé que quienes están acá más desde la clínica van a entender que, claro, un cáncer es distinto de otro. Claro. En muchos casos, además, el cáncer se considera, y así esperamos, ¿no es cierto?, que sea más una enfermedad crónica y que por lo tanto mucha gente pueda vivir con la enfermedad. Entonces, ahí hay una parte más reglamentaria, más de detalle, que es lo que tenemos que revisar. Y eso es lo que nos queda esta semana, pero lo que conversamos con el diputado Celis es la posibilidad de acortar los plazos para tratar, ojalá, de sacarlo la próxima semana, si no en 2 semanas más. O sea, ya estamos en la quemada, eso les quiero decir como con harta claridad. Excelente. ¿Diputado quiere complementar? Sí, no, solamente que hay un aspecto ahí razonable que para, como dice Carolina, quienes somos médicos, tal vez entendemos mejor que dice allí que hace alusión a la remisión completa de la enfermedad. Y claro, eso genera una dificultad operativa importante, ¿cierto?, en la aplicación de la ley. Entonces, hay que resolver ese punto. Creo que necesita resolverse porque obviamente genera una situación compleja desde el punto de vista operativo, ¿cierto? No todos los cánceres son iguales, ¿cierto? Y si esperamos la remisión completa, bueno, ahí es tan heterogéneo la situación, entonces hay que darle una cuestión operativa en ese sentido. Y comparto el juicio que hemos conversado y que está señalando la senadora ahora. Muchas gracias, diputado. Moisés y Priscila, consultarles respecto a lo que conversamos el viernes pasado a propósito del levantamiento a nivel de las macrozonas, de dónde tenemos los pacientes, dónde están los pacientes, de qué patología estamos hablando, de todo ese nivel de información que se requiere para la estrategia y táctica de este plan de recuperación, que dicho sea de paso, ustedes tienen estimado cuándo se iniciaría este plan de recuperación, considerando que estamos todavía en periodo de pandemia, considerando que no tenemos una vacuna vigente o una antiviral vigente, entonces probablemente tengamos ahí algunos vaivenes en el proceso del plan de recuperación. Prisi, por favor. Hablo yo. Primero, en el fondo hay que tener en cuenta que esto es muy dinámico y nos tenemos que ir moviendo según cómo vaya avanzando el tema de la pandemia también. Por lo pronto esto ya empezó, como les decía, yo no quiero decir marcha blanca, pero estamos, digamos, aprendiendo y viendo casos desde ya. Y con mis compañeras de trabajo de las que estamos encargadas de cada macrozona estamos recibiendo los casos críticos y se resuelven, yo diría que de lunes a domingo, digamos, para hacer los traslados y por supuesto con el gran soporte de FONASA también. Así que eso ya está, pero estamos viendo en este minuto los casos que son prioritarios. Ya tenemos que hacer, digamos, una revisión con un equipo médico en que se revisan los casos y se ven qué cosas se van a ir priorizando también y con los trabajos con los servicios de salud. Y esto está haciendo, es a nivel nacional. De Arica a Punta Arenas es, digamos, lo que estamos viendo, digamos, los casos, así que esto va. Y lo que yo te comentaba, Francisco, el viernes pasado, que eso lo podemos organizar mañana, ponte tú en nuestra reunión semanal, es que y el trabajo que hacen ustedes como sociedad de mandarnos los casos en forma semanal de los casos que están retrasados, que tienen urgencia, por ejemplo, de que le entreguen sus medicamentos de alguna hora específica o de alguna duda o de alguna cirugía, nos aporta mucho y nos enriquece mucho, porque de cierta forma ustedes son la voz de los pacientes. Y el hecho de trabajar en conjunto, eso nos potencia, hace sinergia, como decías tú al principio. Así que estamos trabajando y obviamente lo vamos a ir optimizando a medida que las condiciones de la pandemia lo permitan, pero obviamente esto sigue y va a seguir por harto tiempo más. Correcto. Moisés, ¿querías acotar? No, es que efectivamente gran parte de lo que estamos haciendo de priorización ya se está empezando a implementar, ¿cierto? Algunas de las derivaciones externas, la revisión centralizada de algunos casos y sus antecedentes clínicos. Como dijo Priscila, la idea es iniciar lo antes posible este proceso. Ahora, sí, obviamente, hay algo que se va a requerir también de parte de la sociedad civil y es en algo comprensión un poco la situación en la que estamos actualmente. Independiente de el esfuerzo que se haga, toda la red de salud, tanto pública como privada, se está, digamos, levantando y está funcionando en forma un poco parcial. Y por lo tanto, digamos, esto igual significa que a pesar de que uno esté priorizando casos, intentando hacer derivaciones antes y lograr resolución para los pacientes, efectivamente vamos a tener pacientes que van a estar con tiempos de espera a la resolución que son mayores a lo que nos gustaría. Y esto efectivamente va a generar algunos problemas y va a generar frustración en varias personas,
y además sabemos de que esto está siendo así en varios países. Y por lo tanto también parte de la ayuda que se requiere de la sociedad civil a veces es en acoger y contener un poco a las personas que van a estar pasando por una situación a veces un poco frustrante, en que a pesar de que nosotros estemos intentando articular todas estas redes de la forma más expedita posible, sí van a sentir de que a veces las resoluciones no están llegando tan rápido como sería ideal en su caso. Y eso nos va a tomar un tiempo el poder efectivamente subsanarlo, y el tiempo no va a ser tan corto, porque la red efectivamente ha estado parada durante un buen tiempo, y la necesidad que vamos a tener de que la red funcione un 100% y un poco más de lo usual en los próximos meses va a ser importante. Entonces los pacientes efectivamente van a requerir ser acogidos y ser contenidos durante un periodo que no va a ser el más fácil para estar navegando por el sistema de salud, y sabemos que para los pacientes con cáncer la navegación del sistema de salud nunca es algo fácil, ¿cierto? Sí, claro. Así es. Bueno, respecto a esa navegación, preguntarles también, porque esto está asociado a dos tipos de red, la PINDA y la PANDA. Entonces, respecto a los niños, de este plan de recuperación, una cosa es el fenómeno que vemos con los adultos, la mayoría de nuestras agrupaciones, pero también tenemos dentro de esta reunión que hacemos los viernes agrupaciones que representan a niños. Entonces, el PINDA en este proceso de recuperación, ¿cuál va a ser su estrategia en el fondo para el tema de los niños? Que es un poco distinta a los de los adultos. ¿Priscila? ¿O? ¿Puedo hablar un poquitito de lo que pasó en Pinda? Con respecto al plan de recuperación, nos ocurrió un tema con el Hospital San Juan de Dios, que se transformó en un hospital COVID mayoritariamente, así que se tuvo que trasladar a todo el equipo de oncopediatría hacia el Roberto del Río. Esa estrategia fue implementada rápidamente y excelentemente, digamos, implementada. El PINDA funciona muy bien. Estuvimos con la doctora Palma, con Fanny, que es nuestra referente, digamos, de PINDA en el departamento, haciendo, digamos, todo ese traslado, y con eso se subsanaron todos los temas de las camas, los aislamientos y todo el tema. Con respecto a los trasplantes, han seguido funcionando igual, por lo que siempre nos comenta la doctora Palma, y los casos puntuales, en este caso, digamos, como son un poquitito menos, los vemos caso a caso. Por ejemplo, el tema de los exámenes o un tema de radioyodo que se vio también específicamente en ese caso. En PINDA en general, al igual que, por ejemplo, cuidados paliativos, son problemas menores en el fondo, se ha podido resolver con la misma red. No ha sido necesario, digamos, implementar todavía esta gestión de paciente oncológico. Así que en general ha estado funcionando bien, y también estamos comunicados con ellos en forma diaria para poder resolver todos los problemas. Y por ahí leí muy a lo lejos un tema de la sangre, que también ha sido todo un tema, a propósito de los niños y todo eso. Se están haciendo hartas campañas de donación de sangre en realidad, tanto en los hospitales de niños, también para adultos, y yo sé que varios servicios han hecho estrategias locales para que incluso los mismos funcionarios están dando sangre. Es todo un tema, pero por el momento también es una pregunta recurrente, si hay stock, y también los bancos de sangre están haciendo priorizaciones también para transfundirse los pacientes. Pero se están haciendo las campañas, que en el fondo dependemos de eso también. Hay que masificar el tema. A propósito, Francisco, que ahí yo te entrego el trabajo a ti, para que nos ayudes a hacer campañas para ir a donar sangre. Entiendo que hay buses también que van juntando cierta cantidad de gente, incluso hasta en los edificios hacen campañas la gente de las municipalidades para que la gente vaya a donar. Así que tenemos que hacerlo un poco más ahí masivo. Eso también sí, es bueno, importante. sí, es sumamente importante. De hecho, tenemos una jornada en un par de semanas más respecto de hematología, y donde nuestras hematólogas nos piden que por favor los ayudemos en este tema también de la donación de sangre, porque hace unas semanas atrás me comentaban que ya no quedaba sangre. Entonces la cosa era más o menos crítica. Quiero hacer una consulta. Bueno, dicho eso de paso, les quiero comentar que igual todo lo que está aquí en las preguntas, cuando quieran se pueden hacer cargo de la que ustedes estimen conveniente, Moisés, senadora, diputado. Independiente de que yo se las pueda ir leyendo, lo que ustedes quieran pueden hacerse cargo de ellas. Voy a leer una que nos envía el doctor Bruno Nervi. Dice: en la Universidad Católica hemos diagnosticado el 30% de los casos de cáncer que teníamos pre-pandemia, 100 en lugar de 300.
Debe ser a lo menos igual en el público. Si hay 5.000 casos nuevos al mes en el país, estimamos acumulados más de 3.000 al mes, no diagnosticados en últimos meses. Hay que centrar esfuerzos en screening, diagnóstico rápido y cirugía para rescatar pacientes aún curables. ¿Cuál es el plan para integrar público y privado? ¿Cómo pueden contribuir universidades, sociedades científicas, fundaciones, agrupaciones de pacientes, etcétera? Te lo dejo, Moisés. Sí, bueno, agradezco esa pregunta porque es una pregunta muy difícil. Y es porque efectivamente en los números que han analizado en el Departamento de Cáncer, una de las cosas que efectivamente han visto solamente revisando los casos GES es que esa cantidad de casos GES activados efectivamente ha ido disminuyendo a través del tiempo. Y efectivamente los últimos datos que tenemos son más o menos de un 30%, que es similar a lo que menciona el doctor Nervi que tienen ellos en la Universidad Católica. Entonces, eso que ellos dicen efectivamente probablemente está replicado a lo largo de toda la red. Ahora, sí hay algunas dificultades para integrar en algunos aspectos la red pública y privada actualmente. Actualmente nosotros tenemos que, ustedes saben, digamos, el FONASA tiene la capacidad de sacar pacientes a segundo prestador cuando son pacientes que tienen una garantía GES. Pero no es lo mismo para pacientes que no tienen una garantía GES. Eso se hacen a través de los presupuestos que tienen los hospitales y por lo tanto en este momento ha habido un gran desembolso también, digamos, de fondos de parte del sistema público para lidiar con la pandemia COVID. Cualquier tipo de integración futura mayor en que uno pueda tener prestaciones de parte del sector privado, ya sea el sector privado universitario o el sector privado con fines de lucro, da lo mismo cualquiera, va a requerir nuevos fondos frescos para trabajar con esto y va a requerir una expansión de presupuesto probablemente importante. Ahora, esto va a recién poder medirse una vez que tengamos más o menos bien establecido cuál va a ser la capacidad de resolución de la red. Una de las cosas que tenemos planificado y que estamos ayudando es en trabajar con redes asistenciales efectivamente en un sistema de priorización de los pacientes para resolución quirúrgica. Y ya hemos mantenido los aspectos del plan de cáncer con respecto al establecimiento de los nuevos mamógrafos a lo largo del país para tratar de aumentar la cantidad de mujeres que están pasando por tamizaje. Entonces, efectivamente algunas cosas se han detenido, que son principalmente las cosas asistenciales, pero otras han continuado. Ha continuado el desarrollo de los centros de mamografía nuevos. Esta semana tenemos una nueva reunión para ver algunos aspectos técnicos con respecto a mamografía, y además ha continuado también en los procesos que son un poco más regulatorios, como por ejemplo, a pesar de la pandemia COVID, obviamente se han seguido realizando las guías clínicas, y ya tenemos más guías clínicas de las que eran esperadas para este año, recientemente revisadas. ¿Cómo se va a hacer esa integración de la red a futuro? Yo creo que va a requerir discusiones un poquito más profundas, porque esa integración de la red de seguro requiere un tipo de recursos que actualmente no están. La ley de cáncer, obviamente, parte de lo que aporta son recursos, y va a aportar también el consejo asesor, que va a permitir tal vez en buscar estrategias de cómo integrar la red. Pero esto no es un momento, digamos, FONASA segundo prestador efectivamente tiene convenios ya hechos con muchos segundos prestadores, pero para todo este otro tipo de prestaciones en que no existen actualmente convenios de segundo prestador, no es algo que podamos pensar que fácilmente vamos a poder integrar la red pública con la privada, a pesar de que tal vez quisiéramos. Y en ese sentido, senadora y diputado, desde mi profunda ignorancia, se podría quizás, así como también ocurrió con el 10%, hacer un periodo transitorio en el cual de alguna manera se estableciera esta unificación y por el caso del cáncer en particular, y me supongo que muchas otras patologías, por supuesto, no solamente cáncer, pero un periodo transitorio en donde se pudiera legislar y se aprovecharan todas las instancias hoy día de prestadores de salud para responder a la demanda que se nos viene. Yo les planteaba que justamente la próxima semana tenemos programada una sesión, y realmente la teníamos programada para el día jueves, justamente para revisar esta situación y ver cómo podemos nosotros colaborar desde lo legislativo. Nosotros hoy día tenemos en discusión un proyecto que busca, se conoce como el seguro catastrófico de FONASA, pero en realidad lo que busca es dar atribuciones a FONASA para que pueda justamente gestionar la lista de espera no GES con prestadores de la red, no públicos, ¿no es cierto? Pero y ahí está la discusión, cuánto se amplía eso.
Eso es para operaciones traumatológicas, por ejemplo. Entonces uno dice, si tenemos esa iniciativa en discusión, ¿cómo no hacerlo para estos temas que hoy día, dada la situación que vivimos, son prioritarios? O sea, yo preferiría que todos los esfuerzos que tiene FONASA estén para sacar adelante atenciones que son prioritarias, en este caso para salvar vidas, y bueno, es cierto que hay gente que lleva esperando mucho tiempo una operación de rodilla, pero puede esperar, ¿no es cierto?, en términos de prioridad. Lo que queremos justamente es ver ahí si es que necesitan más atribuciones, cuánto se ha podido hacer en la integración de la red en virtud del decreto de emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, y cuánto no, para poder contribuir en eso. Pero algo que a mí me parece fundamental, y que es algo que un poquito yo extraño en la presentación, es esta mirada construida. Yo entiendo que están y han hecho un súper buen trabajo desde el departamento para ponerse al día con algo que es dramático para la gente, además, ¿no es cierto? Cuando tienes un cáncer y no te has podido, no has podido ir a tu quimio por distintos motivos, o sea, la angustia que genera eso, tienes un diagnóstico y no puedes hacer el tratamiento. Creo que es fantástico cómo se han ido poniendo al día, pero una mirada más amplia que permita organizarse también, no solo para ponerse al día en los casos urgentes, sino lo que planteaba Priscila en la otra columna, ¿no es cierto? Aquellas derivaciones o sea, aquellas atenciones que no se han hecho porque no se ha hecho el diagnóstico, y yo creo que ahí nosotros tenemos que pensar quizá en convenios con instituciones privadas, o sea, como efectivamente se abre el segundo prestador en casos que no necesariamente son GES, pero desde la lógica de abordar en un plan integral los casos que existen. Y eso es una lógica que yo creo que además tiene que mantenerse. Si tú lo haces con las regulaciones adecuadas, no veo por qué no. Nosotros algo que queríamos y que no logramos en la ley fue que todos los cánceres estén en el GES. Y eso es que no tengamos esta separación, que la gente a veces no entiende. ¿Por qué si tengo cáncer me separa un órgano del otro, ¿no? Si la persona es la misma, si el cáncer suena igual y debería tener la misma urgencia. Una de las cosas que está contemplada en la ley es la garantía del diagnóstico, y uno espera avanzar a que la medida en que exista tratamiento se pueda tener acceso. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto? También como una oportunidad de ese abordaje más integral. En eso tenemos toda la disposición, y es parte de lo que queremos conversar, desde la línea de cómo colaboramos todos y facilitar la integración público-privada en función de las atenciones de los pacientes. Sí, bueno, nosotros vimos no sé si lo terminaron de tramitar la ley de seguro catastrófico, que la idea es interesante desde el punto de vista de la complementariedad público-privada. Hay temas ahí que son discutibles, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la fijación de precios, con cómo homologamos finalmente los precios del sistema público al sistema privado. Y uno de los grandes éxitos que ha tenido el manejo de la pandemia, yo creo, en el Ministerio, ha sido justamente la capacidad de esta integración que hizo en lo que son las camas complejas, las camas críticas. Yo creo que ese es un punto de éxito, claramente. Y eso se pudiera imitar. Y yo creo que hoy día el presidente de la República tiene las facultades por la vía del estado de excepción constitucional, estado de catástrofe, que es hasta la mitad de septiembre. Yo creo que tiene todas las facultades para tomar esto y hacer exactamente el mismo ejercicio para las enfermedades oncológicas, ¿cierto? Para los retrasos de las enfermedades oncológicas, y tal vez incluso para algunas otras que tengan alta mortalidad o que finalmente pudieran significar aumentar la mortalidad de modo importante de las personas que están en lista de espera retrasada. Pero particularmente, como estamos hablando aquí en el grupo oncológico, yo creo que perfectamente el presidente de la República uno pudiera sugerirle que usara el estado de excepción constitucional también para resolver listas de espera retrasadas en aquellos casos que se puedan fijar y delimitar, y a lo mejor conversar con las comisiones de salud de la Cámara, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pudiéramos colaborar en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Voy a insistir con un punto que comenta una madre de una paciente pequeño oncológico, que dice: perdón la insistencia, pero en niños, como se tiene pensado aliviar las listas de espera para tratamientos curativos,
Lo dejo ahí a Priscila. Priscila, por favor. Sí, mira, estábamos tratando de leer todas las preguntas, que son muchísimas. Sí, Vamos sí, a que tener que bueno, anotarlas dale todas, nomás. Francisco, igual. Van a En quedar general, grabadas, así que te las mando. sí, sí, me interesa mucho revisarla. En general, y estábamos conversando justo ahora con Fanny también, no hay grandes listas de espera en niños. En general se está resolviendo muy, muy rápido todo el tema. También, digamos, se manda a prestadores privados si es que es necesario, pero en general la red PINDA está funcionando, yo no puedo decir normal, pero está funcionando bien. Ya se están, digamos, derivando los pacientes que corresponden, se están haciendo seguimientos, el tema de los seguimientos telefónicos igual se están haciendo, digamos, de parte incluso de los oncólogos, se han sacado, digamos, formas en que los oncólogos se están conectando mucho con los papás, digamos, por videollamada, con los tratamientos, pero por el momento no hemos tenido una gran carga al respecto, como te mencionaba antes, en los casos puntuales, la doctora Palma, digamos, que es la coordinadora del PINDA, los ha gestionado en forma directa con algún prestador privado y vía donación inclusive, y no hemos tenido, digamos, mayores problemas. Ya los tratamientos curativos siguen, digamos, los protocolos PINDA, que son los que tenemos, digamos, vigentes y los que se están revisando, digamos, siempre con el tema de la evidencia, con las muchas, digamos, comisiones que tenemos en el ministerio. ¿Ya? Así que no sé si eso responde la pregunta. Bueno, yo les había comentado que iba a estar presente además el ministro de Salud en esta actividad. Él hace poquito me estaba escribiendo que lamentablemente por una reunión urgente que tuvo en La Moneda no va a poder participar, pero les manda sus saludos, pide las disculpas del caso y que cuenten con todo su apoyo tanto en la ley como así también en este proceso de recuperación. Dice haber mandado un gran equipo a estar presente hoy día en esta sesión, así que se siente muy bien representado por Moisés y por Priscila y por todo el equipo que está ahora escuchando. Juvenal, que también está ahí, Sergio Becerra, que está por ahí también escondido, pero está desde la otra zona de trabajo que él tiene ahora. Sí, lo vimos. Lo vieron, ¿cierto? Sí, se hacía el eso como que no estaba, pero está. Así que, bueno, mira, yo quisiera que entre las preguntas que ustedes ven ahí, no sé si Moisés o Priscila tienen alguna que quisieran responder, porque son varias, y puedo ir avanzando con ellas. Francisco. Por favor, Ricardo. Hay una pregunta que a mí me parece súpermente importante, que no la hemos abordado adecuadamente, que tiene que ver con cuidados paliativos, ¿no? Fantástico. Yo creo que es un tema muy relevante, que de todas maneras tiene que estar cubierto y hay que hacer un esfuerzo adicional importante en esta materia, porque me consta que ciertos cuidados paliativos ha habido un tremendo trabajo en los equipos de salud para poder otorgarlo, pero de hecho ha sido superado, ¿cierto? Porque los equipos de atención primaria, ¿cierto?, han estado abocados al coronavirus, a la pandemia, y los equipos de trabajo incluso que están en los sistemas hospitalarios han estado también abocados a la materia. Entonces, pese a los tremendos esfuerzos, ha faltado un poco allí de trabajo en el tema de cuidados paliativos. Allí creo que los médicos de atención primaria, especialmente los médicos de familia, pudieran tener un rol muy relevante en la atención primaria, pero yo creo que hay que fortalecer y hay que buscar los mecanismos de suplir el tema de cuidados paliativos. Creo que no lo podemos dejar descuidado como un elemento distinto o de menor categoría de importancia que la cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Yo quiero responder eso. Me encanta esa pregunta porque cuidados paliativos es mi pasión. Juan Pablo también aquí, en el grupo. Exactamente, le voy a dar paso a mi compañero de trabajo, Juan Pablo Llegue. Estamos haciendo muchas cosas, diputado, muchas cosas en paliativos. Así que quiero que Juan Pablo nos cuente un poquito todo el trabajo que hemos estado haciendo todos estos meses. Juan Pablo, lo mismo, preséntate por favor con la audiencia. Hola, bueno, estamos junto con Kelly San Martín, mi colega médico del Hospital de Concepción y también que trabaja en el Ministerio de Salud conmigo. Y hemos hecho un esfuerzo importante de poder ayudar a sostener la atención de cuidados paliativos en el país en el contexto de pandemia.
desde lo administrativo con los que son los referentes a nivel de los servicios de salud, apoyando y transformando un poco la atención, porque hemos tenido que cambiar el modo que habitualmente los cuidados paliativos funcionan a esta atención más separada del paciente a través de la vía telefónica, pero asegurando la atención en domicilio, especialmente en aquellos pacientes que lo requieren por su condición, por síntomas que no estén controlados, o especialmente si están en pacientes en fin de vida y requieran atenciones, no acercándolas al hospital, sino que haciendo atención en su propia casa. Otro aspecto súper importante que yo creo que es fundamental de destacar es que uno de los proyectos de poder trabajar en cuidados paliativos era hacerlo la atención 24/7. Y eso lo habíamos conversado y habíamos hecho un proyecto desde el año pasado con el equipo de Salud Responde del Ministerio de Salud. Y este año, a pesar de la situación de la pandemia, yo creo que esto nos empujó finalmente a lanzar el tema de la atención 24/7, por lo menos por vía telefónica. Y hemos capacitado al equipo de Salud Responde en los temas de cuidados paliativos y en forma paralela hay los médicos de cuidados paliativos del país, en forma conjunta con la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, se han ofrecido para estar de turno todos los días, en forma ad honorem, para apoyar al equipo de Salud Responde para solucionar los temas que por competencia ellos no lo pueden resolver. Y eso ha sido algo que yo tengo que destacar de mis colegas, porque hace poco hemos querido prolongar este espacio de apoyo hasta diciembre y tenemos asegurado este rol de turnos de 24 horas todos los días para que el equipo de Salud Responde pueda llamar a un médico paliativista en caso de que la situación por la cual consultan los pacientes telefónicamente no la puedan resolver ellos y la podamos trasladar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros gracias a los sistemas de comunicaciones? Que cuando consulta un paciente de alguna zona del país, derivamos inmediatamente al otro día ese caso al equipo tratante, le comunicamos que ese paciente consultó a Salud Responde y tratamos de que tenga una segunda llamada telefónica por su equipo tratante tratando de resolver o quizás adelantar una visita a domicilio en relación a las condiciones de ese paciente. Y lo otro muy importante es que desde el año pasado estamos promoviendo, y yo vi una pregunta que salía ahí en el chat, del reconocimiento de la especialidad de medicina paliativa en el país. Creemos que eso es muy importante, eso levanta y releva el tema de los cuidados paliativos en nuestro país en cuanto a la atención oncológica, porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud y lo que nosotros vemos permanentemente es que mientras más precoz el paciente ingresa a cuidados paliativos, mejora su calidad de vida, y esto está asociado a disminución de los costos, incluso económicos, en la atención de los pacientes, porque la mayoría de estos pacientes se solucionan sus problemas en domicilio por un equipo especializado. Así que el CONASEM, con los papeles que hemos presentado y las competencias que fueron trabajadas en conjunto con la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, ha dado la primera aceptación de formar una comisión para la aprobación de la especialidad, y en conjunto el Ministerio de Salud también nosotros hemos entregado al Departamento de Educación la solicitud para poder ser reconocida la especialidad en Chile. Y eso es muy importante porque tenemos que abarcar los cuidados paliativos no solamente en el posgrado, sino que en el pregrado, es decir, que todos los profesionales que trabajan de manera con las personas, especialmente en el tema oncológico, pero en todos los pacientes, salgan con un mínimo de preparación en el tema de cuidados paliativos y que lo tengan incorporado en su actuar médico, en su actuar profesional en forma permanente. Y eso va a ayudar mucho a mejorar la calidad de vida junto con el resto de los tratamientos oncológicos que los pacientes requieren. Así que eso es lo que nosotros podemos contar y hemos trabajado mano a mano desde el Ministerio de Salud con las organizaciones de las sociedades científicas del país en este tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Quédate ahí, no te vayas. Comentar además y quizás agregar dentro de la experiencia que hemos tenido también con nuestros pacientes, que el tema de cuidados paliativos o cuidados continuos, Juan Pablo, no sé, ahora hay cambios de ahí, algunos términos eventualmente, que desde el momento del diagnóstico es acompañado por el paliativista. No esperar a que lo pasen a paliativo. Nos pasa mucho que el paciente en realidad lo que requiere es acompañamiento. Más que todo acompañamiento, entender lo que le está pasando, qué van a hacer con él, cómo transmitírselo a la familia. Hay un tema de comunicación ahí tremendamente clave, que disminuyendo la incertidumbre y mejorando la información, el paciente normalmente tiene mejor pronóstico. Juan Pablo, en ese aspecto,
quiero pedirte también el apoyo en esa temática. ¿Cómo se está pensando en este proceso hoy día mejorar este protocolo respecto al acompañamiento del paciente? Específicamente, por ejemplo, hemos tratado de que los cuidados paliativos puedan integrarse de manera completa con todo el resto de los servicios clínicos, especialmente los que son derivadores de los pacientes oncológicos, que participen en los comités oncológicos desde la primera instancia, cosa de que se pesquisen los pacientes precozmente, se evalúen y se diagnostiquen ahí las necesidades paliativas que esos pacientes requieran para que puedan ser derivados por sus médicos tratantes a los equipos de cuidados paliativos. Hemos también tratado de fortalecer el trabajo, especialmente de aquellos equipos que trabajan en los hospitales de mediana y de baja complejidad. La idea, y es un proyecto que estamos en preparación para poder hacerlo desde septiembre en adelante, es capacitar a la gestión a los profesionales que tienen a cargo la gestión de los equipos de cuidados paliativos, para darles las herramientas y mejorar la gestión y el trabajo en conjunto con el resto de las unidades del hospital y de la atención primaria de salud, para poder otorgar una mirada de cuidados paliativos mucho más precoz en la atención de los pacientes, ¿ya? Y en forma conjunta el tema de la formación a nivel universitario para nosotros es importante, y hay muchas iniciativas. La doctora Kelly San Martín lo está trabajando con la Universidad de Concepción, yo un poco acá con la Universidad de Valparaíso, para poder empezar a formar colegas en el área de cuidados paliativos y poder suplir la brecha que existe en relación a esta especialidad en nuestro país. Y nuestra idea es poder ir integrando los cuidados paliativos y que salgan de su unidad y que se integren en forma completa, óptima, con el resto de las unidades clínicas que trabajan en los hospitales para poder pesquisar estos pacientes precozmente. Esa es nuestra idea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que se quieran hacer cargo, senadora? Sí, porque hay una que tiene que ver con los recursos humanos, y yo quiero reafirmar eso. O sea, durante este tiempo han hecho maravillas los equipos. Yo veo ahí parte también a la Mónica de Magallanes, no sé, pero uno conoce la realidad y sabemos que están tensionados porque han sido condiciones difíciles para seguir manteniendo tratamiento, y han hecho una gestión súper relevante que yo quiero visibilizar. Es cierto que eso tiene que reforzarse y tener también dentro de la planificación contemplado eso, porque no podemos seguir estresando más equipos que ya están tensionados. Y una de las preguntas tiene que ver con la posibilidad de contratar médicos extranjeros y las trabas que hay para eso. Eso lo discutimos harto a propósito de un proyecto que se presentó. Y es importante que sepan que por el decreto sanitario de emergencia, que no es el de estado de catástrofe, que se podría extender, pero que dura hasta septiembre, sino que es más largo, se pueden contratar hoy día médicos extranjeros sin ningún problema. Son la necesidad de que haya dado una coma, así como también personas que se están formando, que todavía no han completado su carrera, estudiantes de medicina, están generando atenciones, y eso además es el ministerio y las respectivas Ceremis quienes hacen la revisión, ¿no es cierto?, para que sean condiciones seguras para los pacientes. Entonces esa posibilidad está hoy día, entendiendo justamente que estamos en una situación excepcional, independiente de que está a medio tramitar una ley que busca, en el caso de las especialidades para los extranjeros, también generar más facilidades. ¿Diputado? Así es. Bueno, nosotros tenemos en la comisión esta misma discusión, pero yo coincido absolutamente con lo que dice la senadora Goichi en este momento, de que tenemos desde marzo, ¿cierto?, un estado de alerta sanitaria, y es absolutamente posible, y lo dice además el documento, ¿cierto?, del caso, que están en condiciones de contratar personas, incluso internos, ¿cierto?, si es que fuera necesario. Pero para el caso no es lo que estamos hablando, o sea, existe toda la posibilidad de hacerlo. Bueno, entendemos que para todo esto se van a requerir obviamente recursos. Entiendo que se tienen que destinar montos adicionales, supongo que para poder levantar este plan de recuperación, tanto a nivel interno del ministerio, me imagino, como también lo que podría aportar la aprobación de la ley y la publicación de la ley con las indicaciones económicas que tiene. Y respecto a eso, quisiera, senadora y diputado,
mencionarles que me llegaba un WhatsApp por aquí respecto de lo que fue aprobado respecto al fuero, que aparentemente fue o va a ser o es un talón de Aquiles este proceso, y hay que ver una forma de solucionarlo, o que el Senado lo apruebe, igual, o hacer un reglamento a continuación. ¿Cómo hacer para que esto no se detenga producto a lo mejor de esta indicación, que todos encontramos razonable, pero que aparentemente requiere más de análisis? Senadora, le dejo la palabra. Está en silencio. Ahora quiere partir el diputado. O diputado, no sé. Este es un buen momento. No, yo no tengo problema en comentar, pero siempre he partido yo con la respuesta, entonces pues... Está bien. Mira, no debiera haber una dificultad en tramitarlo. Porque no irroga gasto del Estado, no es una atribución exclusiva del presidente de la República que pudiera ser un punto de obstáculo, como se mencionó en algún momento. Fue aprobado en forma bastante importante, mayoritaria en la Cámara, y lo que nosotros entendemos de lo que ha surgido después de la conversación es que requiere algunas precisiones. Y yo creo que esas precisiones no se pueden resolver perfectamente en la mixta, sin que se retrase en lo más mínimo el proyecto. Así, esa es la visión que tengo. Yo creo que la dificultad que se ve es, a mi entender, es absolutamente abordable sin retrasar el proyecto. Sí, la ley, sin retrasar la ley. Claro, para complementar, porque yo creo que, bueno, estos días, a propósito de las discusiones que hemos tenido de proyectos de interés nacional, la gente entiende mucho más como el proceso legislativo, pero la ley del cáncer partió en el Senado, fue aprobado en las comisiones y en la sala, se vio en la Cámara, ahora vuelve con esta modificación. Si es que, y claro, si nosotros rechazamos este texto para mejorarlo, no porque estemos en contra del sentido, se conforma esta comisión mixta, que son 5 senadores y 5 diputados, que resuelven solo la divergencia, no es que vaya a revisar toda la ley, sino que solamente este artículo, y eso tiene que ser votado después en el Senado y en la Cámara, que es lo que nos queda. Esto que a ustedes les puede parecer muy largo, con voluntad, y hemos estado trabajando el día de hoy justamente con Ricardo en eso. La idea es que lo podamos hacer la próxima semana, y yo espero que sea exitoso, si no a lo más dentro de las próximas 2 semanas. O sea, ahí tendríamos además, yo creo que vamos a contar con el compromiso del presidente, el ministro de SECPRES, para poder promulgar rápido la ley, y hay algunos aspectos reglamentarios que también queremos empezar a trabajar desde ya. Entendemos que hay cosas... Por ejemplo, comentábamos con Bruno Nervi la necesidad de contar con el incentivo tributario a propósito del aporte de privados. Eso es súper importante poder tenerlo luego, o el cómo le damos el respaldo que necesita todo el sistema para tener la información, ¿no es cierto?, el registro de cáncer, o en la utilización de los 60.000 millones, que es el fondo que cuánto nos costó pelear y que hoy día tenemos que ver llegar para muchos tratamientos que están al debe, y algo que resguardó la Comisión de Hacienda en la Cámara fue que esos 60.000 millones se usen dentro del año presupuestario, que es bien importante. En el fondo hay que utilizarlo de aquí a diciembre, no es el año de aprobada la ley, y eso es una garantía, y tenemos que hacer también nuestro trabajo en fiscalizar que no nos hagan un juego que bastante habitual en Hacienda, que es que te sacan de acá y te ponen del otro lado, sino que estos sean efectivamente recursos adicionales. Entonces, entendemos la urgencia, y lo que queremos básicamente es remitir el fuero a un reglamento que permita especificar cuáles son los tipos o sea, cómo se entiende la remisión total de la enfermedad. No es cambiar más que eso, entonces no debería generar mucho debate, sino que debería zanjarse rápido. Diputado y senador, entonces en el mejor de los casos hablemos de tiempo. ¿Cuándo tendríamos eventualmente publicada la ley oficial y a continuación de eso los recursos disponibles? En el mejor de los agosto, yo creo, ¿no? Sí, mira qué bien. Eso es una excelente noticia. Una excelente noticia, muchas gracias. Otro tema que también es interesante que nos han preguntado respecto de la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos con los pacientes para indicarles este proceso de retorno, de recuperación,
en el sentido de generarle la tranquilidad, la seguridad, volver a recuperarlos para que ellos retomen sus exámenes, retomen su tratamiento o cualquiera sea los procesos pendientes que tengan. Entonces, ¿cómo se ha pensado en el tema de la comunicación? Lo digo esto, a propósito de que la reunión del viernes pasado lo comentamos, Priscila, y el grupo de las organizaciones civiles que están en estas reuniones con ustedes, tomó el guante y estamos trabajando en justamente hacer una bajada comunicacional. Pero es cierto también que el Ministerio tiene su propio departamento y me imagino que estará trabajando en este tipo de proceso. Quería preguntarles qué están en eso. Sí, en realidad el tema de las comunicaciones es un tema un poco complejo porque hay ciertos estándares, porque en el fondo igual nosotros trabajamos con los equipos para que ellos, digamos, en forma local hagan las comunicaciones con sus pacientes y de hecho lo hacen. Y lo hacen, digamos, tanto con carteles, con llamar sobre todo a los pacientes, con videollamadas, y estoy hablando de todos los profesionales de la salud. Y yo les había propuesto también que a lo mejor también, y de nuevo te vuelvo a tirar la pelota, Francisco, de que nos apoyaran todo yo. Con respecto a... Sí, por supuesto. Es un trabajo en conjunto. Sí, es para que en el fondo nos apoyen con el tema comunicacional, una vez, digamos, que tengamos todos los vistos buenos que tú sabes que tenemos que tener en el ministerio, para poder llegar a más personas, sobre todo lo que yo te comentaba, las personas que viven en zonas rurales que nos preocupan muchísimo, que no van, por ejemplo, al consultorio, al CEFAM. Entonces, ¿cómo le comunicamos que vayan? Entonces, hay veces que el tema de las comunicaciones, justo lo que me pasó a mí con internet, tampoco anda muy bien. Habíamos pensado en la radio también. ¿Te acuerdas que un compañero tuyo ahí de la sociedad también tenía una radio? Sí. Entonces, en el fondo, todo el tema de las comunicaciones de volver a tomar, digamos, todas las atenciones que están pendientes, digamos, es una parte de nosotros, y también que nos ayuden un poco con ideas, con proyectos de cosas que también podemos trabajar en conjunto. Perfecto. Como te digo, con el área de comunicaciones del ministerio para que lo revisen los gabinetes correspondientes. Perfecto, qué bueno saberlo, porque significa que vamos en el camino correcto con los trabajos que estamos haciendo en la semana. Además nos estamos juntando entre medio de los viernes para ir avanzando en este desafío que se nos planteó el viernes pasado. Senadora, entiendo que se tiene que retirar, pero antes de que se retire, quiero darle las gracias públicamente de parte de todas las agrupaciones de pacientes ONG y todas las sociedad civil que está vinculada al cáncer por su trabajo, por el apoyo que nos ha dado, porque no solamente desde el área profesional, sino como una amiga que ha acompañado a todas las pacientes y pacientes que realmente han necesitado de su mano amiga. Y entender esta situación que por tantos años estuvo pendiente y que hoy día, miren, nos lleva a una ley. Esto es increíble, es otro hito más histórico y que se da en este proceso además de pandemia. Todo esto a sincronía de cosas que están ocurriendo por algo son, lo hablábamos con Ricardo la semana. Llegar a este proceso de aprobar una ley, llegar a este proceso de tener un proceso de recuperación en cáncer, tener a la sociedad civil trabajando con el ministerio todos los viernes, son hitos de verdad que no los teníamos nosotros presentes. Llevamos 12 años en esto, Carolina, tú también. Se ha ido unificando el esfuerzo. La verdad que aquí hay mucho amor de por medio. Eso hace que la gente se una. Quiero darte las gracias y liberarte, por supuesto, si es que quieres también decir unas palabras al retirarte, y en nombre de todos. Muchas gracias. Agradecerle, yo lo decía al principio, aquí nos conocemos de tantos años y hemos vivido desde las distintas perspectivas, desde lo que significa ser paciente, a lo que es el trabajo parlamentario. Hemos tenido momentos en que nos hemos sentido más frustrados y hemos sido súper constantes todos. Y yo quiero agradecerles eso, agradecerles sobre todo la confianza de trabajar en una lógica súper horizontal, y reconocer que esto partió con el Foro de Cáncer, cuando el doctor Jorge Jiménez nos convocó a todos a la mesa, y que yo creo que eso es lo más importante que hay que cuidar. Aquí todas las agrupaciones son importantes, todos los pacientes, todas las familias que tienen cáncer enfrentan la misma angustia, tienen la misma urgencia, ¿no es cierto? Cómo compartimos nosotros el saber más desde la confianza en lo público y lo privado. Eso es algo que tenemos que seguir reforzando, porque hoy día la ley es un paso que damos, y siempre hemos sido muy francos en decir que esto no resuelve todos los problemas.
sabemos que nos quedó media cojita en alguna parte, ¿no es cierto? Queríamos un consejo con más atribuciones, queríamos más recursos, construir la red oncológica es a 8 años, pero hoy día ya tenemos nuestro primer ladrillo, ¿no es cierto?, la base firme, y sobre eso nos toca seguir trabajando en conjunto. Entonces creo que es súper importante eso, y agradecer especialmente a toda la gente que está desde las distintas regiones. Yo creo que eso, el que se sientan, sobre todo en quienes estamos en regiones más lejanas, que se sientan partícipes, que esto sea una pelea para que, oye, con la misma dignidad y con la misma atención, con la misma calidad pueda tener su tratamiento una persona independiente donde viva. Creo que es algo como muy esperanzador también, de cómo avanzamos en un país que sea más justo, ¿no es cierto?, en esto también. Así que agradecerle, y bueno, nos queda trabajo todavía, así que tenemos que seguir con fuerza, ¿ya? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos cerca de la hora de término. Quiero pedirles, antes de cerrar, Moisés, Priscila, Ricardo, si son tan gentiles de darnos el último input, la última información que pueda ayudarnos a coordinarnos bien para este plan, como te digo, de recuperación. Hay varias aristas que todavía hay que revisar y seguramente se requiere una base sólida para poder volver. Y va a tener que ser en base a un trabajo en conjunto, no hay otra manera. O sea, no se puede trabajar de manera aislada en este tipo de cosas. Los dejo con la palabra, Priscila. Mira, Francisco, igual te agradecemos la oportunidad de poder estar con ustedes, con todas las personas, porque en el fondo todos nos tenemos que unir. Uniendo fuerza vamos a poder lograr, digamos, todos los objetivos que queremos, que en el fondo el objetivo de todos es el mismo. De poder entregar una atención de calidad a los pacientes oncológicos y que puedan recibir todo el tratamiento en la forma y en el minuto que sea preciso, en que lo necesiten. Yo quería decir ahí, y muy a título personal, que estaban preguntando también de que no nos olvidemos de los profesionales no médicos, porque hay hartos colegas enfermeros ahí. Así es. Por supuesto, no solo enfermeros, matronas, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, también los TENS, y no los tenemos olvidados. De hecho, teníamos muchos planes de capacitación y de diplomas, y que lamentablemente este año ha tenido todo que quedarse en pausa por el tema del COVID, pero el año pasado logramos aumentar el número de cupos para enfermeras que hicieran diplomado en oncología. Así que tener desde 6 a 8 cupos, logramos que, si no me equivoco, como 49 enfermeras se capacitaran y están terminando, digamos, sus diplomas para la especialidad, y así también queremos hacer diplomas y especialidades para todas las profesiones. Esa es la idea. La idea es que todos se capaciten y puedan entregar una atención de calidad, y también se están haciendo todos los estudios de brechas de recursos humanos. Tenemos claro lo que nos falta. Lo tenemos súper claro, pero necesitamos también apoyo de las universidades, de las sociedades científicas, de todos, para que podamos, digamos, crear planes para que salgan a un corto plazo, porque los necesitamos pronto. Y esa, digamos, es el tema que vamos a tener que crear e innovar para poder atender de la forma, digamos, del estándar, tanto internacional que existe ahora, para poder atender como corresponde a nuestros pacientes. Y no estoy hablando solamente del aspecto secundario o terciario, también en el APS, que para mí es el motor del sistema de salud. Así que eso quería decirles al final, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Priscila. Moisés. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que aquí se están viendo varias cosas, ¿cierto? Primero, se está viendo la importancia que ha tenido la sociedad civil para mover, digamos, un tema, ponerlo en la agenda, lograr tener una ley de cáncer. Y eso ha sido algo fundamental. Yo creo que se está viendo también la importancia de la complementación público-privada, no solo en temas de prestaciones. Por ejemplo, actualmente, digamos, la Universidad Católica con la Fundación Chile Sin Cáncer van a emitir un curso de oncología básica para profesionales de atención primaria, que va a ser con una invitación de la Fundación gratuita para cientos de profesionales de la atención primaria, que lo está promoviendo también el Ministerio de Salud, y por lo tanto, mientras que tenemos a veces déficit de información, uno siempre piensa en especialistas, ¿cierto? Priscila mencionó, digamos, el déficit que existe a veces en especialistas que son no médicos. También tenemos un déficit en la formación de oncología a nivel de la atención primaria, que es la puerta de captura de los casos y de priorización inicial para que los pacientes lleguen
antes, y por lo tanto el sector privado y el sector de organizaciones civiles tienen mucho que aportar en todo este proceso. Quiero aclarar también de que a mí efectivamente hubieran varias preguntas con respecto a los especialistas médicos y las preguntas con respecto a traer especialistas de extranjeros, etcétera. Y yo solo quiero aclarar que, en mi opinión, conociendo a los miembros de todas las sociedades científicas que participan en oncología, no hay ninguna sociedad científica que se oponga a la llegada de médicos extranjeros a Chile. La única que se opone en las sociedades científicas es a que se bajen un poco los estándares con los cuales un médico puede tratar a un paciente con cáncer. Y eso tiene que quedar extremadamente claro. Las sociedades científicas en Chile son, digamos, las que hacen la mayor cantidad de formación, cursos gratuitos, seminarios que están abiertos a todas las personas. Actualmente en COVID han hecho un montón de seminarios online con tremendas participaciones, y por lo tanto no puede quedar la impresión de que las sociedades se oponen a llegadas de médicos extranjeros. Para nada es así. Yo creo que las sociedades solamente se oponen a que se bajen los estándares con los cuales un paciente con cáncer se juega su posibilidad de curación o de diagnóstico temprano. Y eso es extremadamente importante tenerlo en cuenta. Espero que en este proceso efectivamente vamos a tener algunas dificultades. Otros países ya han mostrado que efectivamente van a tener impacto con respecto a la sobrevida de los pacientes. Esto se trata, yo creo, de mitigar al máximo el impacto que esta pandemia va a tener en los pacientes con cáncer y eventualmente intentar planificar a futuro una mejor red, ocupando como base los logros que ha tenido la sociedad civil con esta futura ley de cáncer que prontamente han sacado nuestros legisladores, con la mayoría de las cosas que la sociedad civil quería que estuvieran ahí. O sea, es una ley, tal vez dijo la senadora, una ley trunca o coja en algunos aspectos, pero es una ley con un significativo avance en un montón de áreas para planificar una mejor red de cáncer nacional, público, privada, con complementariedad, con información real, de aquí a los próximos 8 años. Entonces creo que el trabajo que ha hecho la sociedad civil en esto ha sido espectacular y nos toca a nosotros, a las personas que estamos tanto en clínica como en el ministerio, intentar resolver el problema agudo que se va a provocar ahora, pero ojalá lo más importante aquí es disminuir la brecha de curación que tienen los pacientes en cáncer en Chile con los países desarrollados. Y ese es un trabajo que nos va a tomar un par de años, pero que obviamente esta ley y el trabajo de la sociedad civil está haciendo que sea más posible. Muchas gracias, Moisés. De hecho, sea de paso, te vas a encontrar con esta sociedad civil mañana. Temprano en la mañana. Querido Ricardo, por favor. Gracias, Francisco. Gracias por esta invitación, Francisco. Gracias por permitirme participar de este grupo tan fantástico, con tanto corazón hoy, que ha sido un motor para empujar más aún, con más rapidez la ley ahí en la comisión y en la sala. Ha habido una disposición de todos los diputados, de todos los colores, para que esto salga rápido, y eso es una cuestión súper valiosa, y ha sido porque lo han llamado, le han escrito en WhatsApp, han estado detrás, así, y eso quiere decir que hay corazón, que hay decisión, y eso es una cuestión fantástica, bonita, hermosa, que le da valor a nuestra tarea, que es de legislar. Y quiero comprometerme a buscar los mecanismos que existan hoy día desde el punto de vista legislativo para poder dar soporte financiero, ¿cierto?, en lo que podemos hacer nosotros desde el Congreso, a que se vaya haciendo más expedito la resolución con los instrumentos que existen hoy día para resolver la lista de espera, los retrasos y esta situación que estamos viviendo en Chile producto del COVID. Así que un abrazo y gracias por las presentaciones y por lo que son, ¿eh? por lo que muestran y por el corazón que hay detrás de esto. Muchísimas gracias. Bueno, darle las gracias también a todos los que asistieron. Llegamos en un momento a tener casi 220 personas conectadas. Muy felices de la convocatoria. Por supuesto, es una convocatoria abierta, democrática y pública. Y agradecemos, por supuesto, que se hayan conectado con nosotros. Esto fue grabado, así que va a estar en las redes de la Fundación prontamente. Les vamos a enviar el link. Si Priscila y Moisés la autorizan, la presentación también eventualmente la podemos disponer físicamente en PPT, ¿verdad? Así que bueno, con esto cerramos, le damos las gracias, un placer, y espero que nos volvamos a encontrar y con aún mejores noticias. Muchas gracias, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao.